Bendecido sábado y bienvenidos a Estudiamos Juntos con John. En este día o en este estudio, puede ser que creo que va a ser por lo menos en dos partes. Vamos a estar comentando o haciendo comentarios a un video que alguien me mandó sobre un simposio que se hizo en Puerto Rico. Pero antes de empezar, vamos a tener una oración. Gracias, Padre, por este día. Gracias por esta oportunidad para poder, que tú me diste para poder ver este video. Te pido que tú me ayudes a mí durante estos comentarios que vamos a hacer durante este video para poder ver lo que se presentó a muchas gentes, a millones de personas y para ver lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía tiene que decir sobre el asunto. Te pido que tú me guíes, me ayudes con las palabras. Te pido que este video pueda ser visto por muchas personas, especialmente esos que no normalmente se reúnen o ven estos videos, sino muchos adventistas, para que puedan por ellos mismos darse cuenta de la verdad y por ello mismo hacer una decisión a lo que es verdad y lo que es error. Te pido esto y que me guíes en todo en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, esto es una presentación, un simposio. Quiero primeramente darle agradecimientos a una persona que me ayudó con esta tarea. Le pedí que me ayudara, si me podía ayudar, y fue dispuesto a ayudarme, que se llama Alfred Irizarry. Y él tiene su propia página o su propio ministerio que se llama juan173.org. Ahí está en la página que ustedes pueden también si quieren visitar. En esta página hay muchos recursos, como ven aquí, hay libros que ellos tienen. eh, Ellos tienen también la escuela sabática del tiempo de los pioneros, creo que lo traducen al español para si quieren seguirlo o si no necesitan. Tienen todo diferente, muchas buenas cosas. Ahí tienen artículos, libros y todo tipo de cosas. Yo les recomiendo que por lo menos chequen esta página por lo menos una vez para ver si le puede ayudar en algo. Continuando de ahí, como estaba diciendo, aquí lo que tenemos es un simposio que sucedió. Déjame ver si se lo puedo poner aquí en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. In progress. Y como estaba diciendo, este video lo vamos a ver en su integridad, no en todo el video, sino la porción, quiero decir, el sermón o la presentación de este video. Porque no sé exactamente dónde está, porque me lo mandaron por Facebook, no sé si está en YouTube, no quiero cortar nada, quiero que todo el contexto se vea, pero como dije, voy a estar interrumpiendo el video a cada ratico, afortunadamente, porque así van a ver cómo lo van a ver ahora a desarrollarse. Pero primeramente quiero que oigan la introducción para que tengan un entendimiento exactamente de lo que esto es y a cuántas gentes esto estaba siendo presentado. De esta manera abrimos nuestro simposio de espíritu de profecía. Queremos expresarles a cada uno de ustedes nuestra alegría de haber decidido estar con nosotros durante este fin de semana. Tenemos personas que vienen de diferentes lugares de Puerto Rico, representantes de las 4 asociaciones o campos de esta unión puertorriqueña. Por lo tanto, sé que por la gracia de Dios nos vamos a gozar grandemente en cada presentación, en cada sermón y sobre todo que pueda ser de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. En este momento quiero dejar con ustedes al doctor. Este no es el que va a presentar, pero como ven aquí, esto es un simposio de lo que va a... En Puerto Rico, quería decir un simposio en Puerto Rico, creo que fue este año, porque los comentarios más viejos creo que son 4 semanas atrás o hace un mes atrás creo que se presentó esto, por lo menos está aquí en Facebook, dice que fue grabado en vivo, fue lo más seguro el mes pasado. Y vamos a ver entonces exactamente lo que ellos estaban presentando sobre y el tema que estaban presentando. Gloria a Dios. Gracias, profesor Leito, por esa hermosa interpretación musical en esta noche. El doctor David Macario es oriundo de Guatemala. Ahora, quiero
como hacen todos normalmente, que la Biblia habla que no son los que tienen tantos títulos, sino hasta los mismos pobres pueden dar la palabra. Todos los títulos, todas las cosas que tienen, y no es nada malo, como dije, como quiero decir, la idea aquí no de burlarse, no es puntar dedos, no es nada de esta cosa. Esto es un tema muy serio que vamos a tomar. Lo que quiero presentarles para que conozcan la persona que está presentando, quiero que oigan todos los títulos que tienen, porque estos son las personas que supuestamente tienen el entendimiento, ¿verdad? Tienen la sabiduría, entendimiento, estudiaron para que puedan, y vamos a ver lo que van a presentar aquí en esta presentación. Está casado con Jenny Sandoval de Macario y han sido bendecidos con sus hijas gemelas, Jennifer y Ellen. Cursó una licenciatura en teología en la Universidad Adventista de Centroamérica, una maestría en teología pastoral, una maestría en Nuevo Testamento y un doctorado en ministerio del Seminario Teológico Adventista Interamericano. Ha servido a la Iglesia de Centroamérica en diversas responsabilidades como pastor distrital, profesor en la Universidad Adventista de Centroamérica y actualmente sirve como director del Centro de Investigación Elena G. de White en la Universidad Adventista de Centroamérica. Esta noche el doctor Macario nos ha de presentar la dinámica de la pluralidad y unicidad en los escritos de Elena G. de White. Como dije, tiene muchos títulos. Se ve que es un hombre muy estudiado, un hombre que es un líder, ha guiado a diferentes iglesias, ha estudiado clases. Oímos que parte de Elena White, ya se me olvidó el lugar de ellos, el estate de Elena G. White. Es un hombre que es bien importante, especialmente porque lo están usando para presentar algo, un tema específico. Vamos a continuar a oír. Y oigan el título de la presentación esta. Qué complicado está este título. Doctor Macario, bienvenido a Puerto Rico y a la Universidad Adventista de las Antillas. Muchas gracias, mi pastor. Dios le bendiga. Dios bendiga a cada uno de los presentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios por esa interpretación de nuestro querido hermano Leito. Gracias por ello. Gracias, pastor Obed, por la presentación. Y vamos de inmediato a lo que vinimos, ¿verdad? Porque es que hay que aprovechar el tiempo 100%. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestra temática. Ok, ahí estamos. La dinámica de la pluralidad y la unicidad de la deidad en los escritos de Elena White. Eso es lo que queremos compartir con ustedes en esta hora. Bien, entonces vamos a ir a una breve introducción. Empezando aquí, miren qué título más complicado. Y esto tiene que ver, si no se han dado cuenta por ahora, va a tener que ver con la deidad, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y va a tener que ver con la Trinidad. La dinámica de la unicidad y la pluralidad de la deidad en la Biblia. En otras palabras, dos cosas opuestas en uno. Esto ya para mí es un poco confuso, pero vamos a dejar que se desarrolle porque él sí se desarrolla. Pero quiero que pongan atención al título. La cual podríamos decir que consiste en aclarar que siempre este es un principio que debe privar cada vez que abordamos Elena White. Otra cosa que quiero mencionar, perdonen que pare tanto, porque como dije voy a estar parando bastante. Quiero que le pongan atención, como dije, al título de presentación para que ustedes vean cómo es que durante la presentación, para tratar de manipular las opiniones a su gusto, quiero que vean cómo es que el título va cambiando durante la presentación, ¿ok?
dependiendo lo que quiere decir el título va a cambiar. No solamente quiero decirlo para que vayan poniendo atención, porque cuando uno lo ve por primera vez personalmente, especialmente las personas que como están ahí no se van a dar cuenta porque no están poniendo atención y lo que él diga lo están aceptando por todos los títulos que él tiene. Es lo que normalmente pasa, normalmente, eso es algo, una naturaleza humana. Vamos a continuar. Siempre que vamos a abordar a Elena White, necesitamos haber visto qué es lo que la Santa Escritura enseña sobre eso. Antes de abordar a Elena White, primero la Santa Escritura. Ahora, esto es muy importante. Yo estoy muy de acuerdo a lo que dice, ¿verdad? Antes de abordar a lo que dice Ellen G. White, las escrituras, hay que ver lo que dice las escrituras. Ellen G. White, lo que ella hace es ayudar a aclarar algunas confusiones, pero hay que siempre tener la Biblia primero y vamos a ver si esta regla él la mantiene. Entonces, para allá vamos. Tenemos entonces el tema de la unicidad de Dios, un punto importante acá. Necesitamos quedar claros en cuanto al concepto de unicidad, ¿de acuerdo? Unicidad, ¿qué es esto? Bueno, ya tal vez algunos de ustedes están un poquito más encaminados en esta temática, pero por algunos que no lo están, tengo que retomar estas bases, asuntos fundamentales de estos conceptos. De un único Dios verdadero. Por ejemplo, tenemos allí Deuteronomio 6:4, Jehová el Señor, Jehová uno es. Uno es. Luego Deuteronomio 4:39 nos dice claramente que no hay otro Dios, no hay otro Dios. También se nos afirma que antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí, nos dice el libro de Isaías capítulo 43. Así hay varios textos más, pero que por razones de tiempo no podemos entrar en mayor detalle. Ok, so vemos que él está hablando de la unicidad de Dios, ¿verdad? Ya eso está un poco raro porque significa, si Dios es uno, ¿qué es lo que significa unicidad? ¿No? Lo encuentro un poco raro, en la Biblia no se habla, no, la palabra unicidad de Dios no existe, pero está bien, yo entiendo que el punto es que Dios es uno. Antes de continuar, nosotros vimos que él menciona unos versículos aquí para presentar que Dios es uno. Estos versículos aquí no nos da la identidad, pero solamente dice que Dios es uno. Y es muy importante notar que no dice que Dios es una unicidad de personas o seres, pero que Él es uno, ¿verdad? No es una unicidad, pero uno solamente. También, por cuestión de tiempo, Él no menciona más versículos sobre Dios y que Él es uno. Pero aquí nosotros, como estamos haciendo este estudio, sí tenemos tiempo y como tenemos tiempo, vamos a mirar algunos versículos más donde podemos ver que Dios es uno, igual como está presentando, y estoy en acuerdo con él, como los versículos que dijo, que Dios es uno. Pero vamos a entrar, vamos a ver aquí unos versículos más, ¿verdad? Sobre quién es Dios y cómo Él es uno y su identidad. Y lo vamos a ver de la Biblia, porque ya como dijo, nosotros necesitamos ver lo que la Biblia dice. Entonces vamos a entrar aquí a la Biblia como siempre hacemos. Vamos a poner unos versículos que ya tengo más o menos aquí. Por ejemplo, vemos aquí en Mateo 4, versículo 10, nos dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos otra vez un versículo aquí que dice que Dios es uno, Él es solo, uno. No una unicidad, sino solo. En Lucas capítulo 4, versículo 8 nos dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez vemos el mismo versículo en Lucas. En Juan capítulo 5, versículo 18, pero esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vemos aquí, hablando de Jesús, que Jesús estaba haciendo Dios su propio Padre. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Diciendo que el Padre de él es Dios.
Ahí está el uno, el solo es el Padre de Jesús. Vamos continuando aquí en 1 Corintios, capítulo 8, versículos 5 al 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, déjame poner un par aquí. Aquí podemos ver, aquí si hay una unicidad de más de uno que hace a un solo Dios, aquí lo podemos ver. Pablo nos va a decir, porque en el mundo, como dice, a esos que se llaman muchos dioses, y hay muchos dioses y muchos señores, pero ahí continúa versículo 6, nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, un solo Dios, ¿verdad? Que es lo que se leyó en el Antiguo Testamento, que él leyó, y lo que hemos visto que Jesús dijo. Y cuando Pablo continúa diciendo, solo hay un Dios, nos dice la identidad de ese Dios. Y dice, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. So, acuerdo a Pablo, acuerdo a la Biblia, acuerdo a lo que Pablo le enseñaba a todos los gentiles, lo que él conocía como un benjamín o judío, porque un israelita, que había un solo Dios, ¿verdad? Que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, también durante el Nuevo Testamento, y él enseñó este único Dios, y este único Dios es el Padre. Y también hay un Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es el Hijo de él. Pero estamos hablando ahora mismo de quién es Dios, qué es lo que la Biblia identifica como Dios y qué más nos puede decir que él no pudo tener tiempo para entrar. Ahora, en Juan 17:3 tenemos aquí la última oración de Jesús, ¿verdad? Antes de irse llevado para ser torturado, usted sabe, y crucificado. Y esta es la oración que está teniendo con sus discípulos, antes que Judas viene y lo traiciona. Y Jesús, orándole a su Padre, ¿verdad? Él dice, y esta es la vida eterna. Ahora, esto es muy importante. Esto aquí que vamos a leer es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿verdad? So, ahí no dice una unicidad. Aquí dice que es el único Dios verdadero. ¿Y quién es este único Dios verdadero? Es el Padre, a quien está orando. Y continúa diciendo, y a Jesucristo, a quien has enviado. So, la Biblia aquí, o Jesús aquí, nos identifica que el único Dios, ¿verdad? En toda la Biblia, el único Dios verdadero es el Padre. Y el Padre tiene a Jesús que él mandó a este mundo, que es su Hijo. Vamos a continuar aquí. Vamos a ver a Efesios capítulo 3, versículo 14. Nos dice Pablo otra vez, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. So, él está hablando su rodilla ante un Padre verdadero, un Padre que es el Dios y el Padre de Jesús. En Juan 6, versículo 45 nos dice, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ok, so todos serán enseñados por Dios. So todo aquel que oyó al Padre, porque fue enseñado por el Padre, y aprendió de él, ¿verdad? Que ese Dios, que es enseñado por Dios, aprendió de él, de Dios, viene a él. ¿Y quién es este? El Padre, a los que ellos oyeron. So aquí otra vez Jesús está identificando a Dios como el Padre. No hay una unicidad de tres, ni de cuatro, ni cinco, ni de dos. Es el Padre solamente. En Juan capítulo 8, versículo 42 al 45 nos dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Sabemos aquí que Dios, que Jesús salió de Él, y esto tiene que ver con otra cosa, a lo mejor lo se toca después, no recuerdo, pero en nuestros estudios que siempre hacemos cada sábado, hablamos sobre esto, y que Jesús salió de Dios y Jesús fue mandado por Dios. Jesús no vino por él mismo. Y continúa versículo 43. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora oigan estas palabras. Sí, oigan esto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí Jesús está discutiendo con los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suya, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Unos versículos antes,
Oh, no, este es Juan 4, perdón. Eh, en Juan 4, sí, no sé por qué esos últimos versículos lo tenía ahí, pero el punto es ese, que Jesús salió de Dios. Um, Juan 4, versículo 19 al 24. Esto la señora, la mujer samaritana, le dijo a la mujer samaritana a Jesús, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, miren el contexto de esto. Este contexto tiene que ver con adoración. ¿Y a quién se adora? Se adora a Dios. Continuamos. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. En cierta parte de esto es lo que se trata, esta presentación y estos comentarios es lo que se está hablando aquí. Miren cómo la adoración tiene que ver al Padre. Y le está diciendo a la mujer que ella y su gente no saben lo que están adorando, pero los judíos sí saben. Y la salvación viene de los judíos. Continuando el versículo 23. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. So, vemos aquí que ella, ¿verdad? Y su gente y su pueblo, igual como el día de nosotros, es muy importante a quien nosotros adoramos. Muchos no saben a quién adoran, pero la salvación viene de los judíos porque los judíos sí saben. Ahora, la pregunta que quiero hacer es, ¿hoy en día los judíos creen que Dios es una trinidad o una unicidad de personas o etcétera? No. Los judíos que todavía son religiosos, que todavía creen en Dios, no creen en una trinidad. En otras palabras, en este tiempo no creían en una trinidad tampoco. Y Jesús es muy claro y dice que la hora viene, ¿verdad? Dice, es cuando los verdaderos, versículo 23, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. No una unicidad, una trinidad, sino al Padre. Y el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Continuando aquí en Juan capítulo 4, versículo 19 al 24, digo, no Juan, Judas 4, versículo 4, nos dice aquí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. So tenemos otra vez, como vimos Juan 17:3, lo que nos dijo Jesús, y también lo que vimos con Pablo en 1 Corintios 8:6. Hay un solo Dios, el único soberano, que es el Padre, y hay un Señor Jesucristo. Y miren muy importante lo que dicen aquí, porque esto también lo quiero aplicar. Yo no me quiero desconectar de lo que se está aquí, la advertencia que se está diciendo. No estoy diciendo que yo soy este hombre, ni estoy diciendo que el hombre que está presentando, que estamos oyendo en el simposio, es este hombre. Lo que estoy diciendo es que pongan oído, miren con sus ojos, usen sus cabezas y miren quién es lo que están entrando encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten libertad en la gracia de nuestro Dios y niegan, ¿verdad? Esa otra parte tiene que ver, vimos eso en el estudio de Apocalipsis que estamos haciendo, si nos quieren seguir, pero niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí dos seres divinos, uno es el Dios, el único soberano, y el otro es el Hijo del único Dios soberano. En 1 Juan capítulo 5, versículo 1 y versículo 18, primero el 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Otra vez vemos aquí a dos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Ahora, cuando vemos, esta es una carta de Juan, cuando vemos lo escrito de Juan, vemos que Cristo no solamente el Mesías, el ungido, el Cristo también tiene que ver con el Hijo de Dios, el que es el Hijo de Dios. Cuando vemos a Cristo, no solamente vean ungido, sino está relacionado, cuando lees los escritos de Juan, con la filiación de Hijo que Jesús tiene con su Padre.
es nacido de Dios. Y mira lo que dice sobre Dios, el que ama al que engendró. En otras palabras, Dios engendró a su propio Hijo, porque en la Trinidad se niega que Dios engendró a su Hijo y que su Hijo es engendrado por él. Ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién engendró? El Padre engendró a su Hijo. ¿Y quién fue engendrado? El Hijo fue engendrado del Padre. Y por último, el 1 Juan capítulo 5, versículo 18, ya casi al final de la carta. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El que fue engendrado es ¿quién? Jesús. Jesús fue engendrado por Dios. Si ya ve lo que estaba diciendo, aquí se respalda la idea. Vamos entonces a continuar aquí con la presentación que se está viendo. La unicidad de la deidad es, en pocas palabras, la creencia, la realidad de que solo hay un único Dios verdadero. Con esto se está descartando toda posibilidad de politeísmo. Ese es el punto principal, la existencia de un solo Dios, y se descarta toda posibilidad de la existencia politeísta. Ok, él está hablando del politeísmo. Ahora, ¿qué es lo que es el politeísmo? Para eso que no sepan, yo estoy seguro que muchos de ustedes, si no todos, saben lo que es politeísmo, pero yo quiero definirlo un poquito más. Politeísmo, como leímos en 1 Corintios 8:6, que dice Pablo que en el mundo hay muchos dioses y muchos señores, es eso mismo, es creer que hay más de un Dios, es creer en varios dioses. ¿Ok? Es muy específico lo que él está diciendo, ¿verdad? Está hablando como de la unicidad de un solo Dios, ¿verdad? Y vamos a ver lo que esto tiene que ver con esto, aunque yo creo que muchos ya saben por dónde vamos. La forma en que Dios se presenta a lo externo hacia la humanidad, entonces es precisamente en esa forma de uno. Dios dice, me voy a presentar a la humanidad hacia lo externo, entonces dice, me presento como un único Dios. Eso es la unicidad. Pero cuando nosotros vemos no podemos decir diálogo, pero sí cuando nosotros vemos la dinámica interna, cuando sesionan, deciden e interactúan a lo interno, allí entonces hablamos de tres seres coeternos, y a eso llamamos nosotros pluralidad, ¿de acuerdo? Ok, aquí hay una confusión. Se habló de politeísmo, Dios no es un politeísmo de dioses, ¿verdad? Acabamos de oír que Dios es uno y que no hay más que un Dios. Ese fue el enfoque que le hizo, pero ahora él está cambiando la idea, ¿verdad? Ahora está hablando que hay más de un Dios, ¿verdad? Hay tres seres, ¿verdad? Hay tres seres divinos que existen. Ahora, a diferencia de la doctrina de la Trinidad, que sí es en la doctrina trinitaria, sí es un ser divino compuesto de tres personas. Otra vez en la doctrina, y lo vamos a ver ahora, la doctrina trinitaria adventista nos dice que hay un solo ser, Dios, y hay tres personas, este es un Dios. Eso es un solo ser, eso es un Dios, un solo Dios. Pero él acaba de decir que hay tres seres, o por lo menos, si oí bien, pero que hay más de un ser. ¿Ok? Que esto ya es entonces hablando de politeísmo, y ahora estos tres seres él va a estar hablando, lo voy a dejar que lo explique mejor, vamos a dejar lo que lo explique. Bueno, yo creo que lo dijo, que estos tres dioses trabajan, ¿verdad? Unidos con un propósito, lo vamos a ver. Entonces, en un propósito es como que si fueran uno, pero que son tres. En otras palabras, él acaba de cambiar la definición de Dios, de un solo, y nadie aquí se ha dado cuenta. Vamos a hacer una cosa, vamos a mirar la posición o la doctrina oficial de la iglesia. Y aquí lo tengo aquí arriba, si vemos aquí, esto es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la página de ellos, ¿verdad? Adventista Tarot, que está ahí en la mano izquierda, como lo ven. Y vamos a ver aquí la doctrina, si vamos aquí abajo, tenemos las Sagradas Escrituras.
Y aquí tenemos la Trinidad, ¿verdad? Nos dice aquí que hay un qué. Hay un solo Dios. Él no acaba de empezar, él empezó con un solo Dios, pero después dijo que hay tres, ¿verdad? ¿Y qué es este un solo Dios? Es Padre, Hijo, Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Ok, so la palabra ser en el inglés está un poquito mejor traducido, está un poquito mejor, pero estos tres, quiero decir, un ser es diferente que una persona. Tengo un estudio que está en mi YouTube que se llama Ser versus Persona. Ahí lo explico un poco más. Un Dios divino ser, un ser Dios divino, con con tres personas, aunque no estén de acuerdo con lo que esta doctrina, pero con tres personas, sí es un solo Dios. Pero cuando decimos, si decimos que hay tres seres, estamos hablando que son tres dioses independientes uno del otro, entonces ya eso es politeísmo, ¿verdad? Continúo aquí. Bueno, ustedes lo han leído ya, lo están leyendo. So, como dije, aunque no estoy aquí en acuerdo, por lo menos hay un solo Dios con tres personas. Y lo que el Señor el presentador está enseñando es un poco en contra de lo que la posición oficial de la iglesia es. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué es que él lo está diciendo así y por qué la posición oficial de la iglesia es esta? Son dos cosas diferentes. Porque, como vamos a ver después cuando entremos a los escritos de Ellen G. White, que es el punto de esta presentación que él está haciendo, nosotros vamos a ver que ellos no eran trinitarios, ni creían en tres seres, así como se está hablando aquí. Pero cuando Ellen G. White murió y los pioneros murieron, primero se entró esta idea de triteísmo, que son tres seres divinos, y después, por fin, en 1980, oficialmente se aceptó la Trinidad, que dice que son tres personas en un solo ser divino. Ese fue el cambio. Pero si uno ve a lo que va a la iglesia y empieza a hablar con diferentes miembros de la iglesia adventista, van a ver las dos diferentes ideas. Casi siempre lo que tienen más tiempo la iglesia, pues decir, lo que son más avanzados en edad, creen en tres seres divinos, ¿verdad? Y llaman eso la deidad. Y los que son más modernos o los que son más nuevos, creen en una Trinidad, que son tres personas y un solo Dios, ¿verdad? El punto para ellos es, mientras que tú creas en tres, no importa si tú crees en tres seres o una Trinidad, está bien en la iglesia. Pero ya cuando tú entiendas lo que la Biblia habla, que lo vamos a ver, y lo que el Espíritu de Profecía dijo, otra vez que lo vamos a ver, entonces ahí hay un problema y ahí es donde entonces hay una separación de iglesia y miembro. Vamos a continuar entonces con la presentación. Entonces la Biblia nos presenta dos realidades. Nos presenta una realidad de que Dios es uno solo, como una entidad, como una institución, y a la vez se presenta como varios seres, que en este caso son tres, como bien sabemos. Estamos retomando puntos fundamentales de nuestra creencia en la deidad. Bueno, entonces vamos a ver esta otra parte acá, que es la pluralidad de Dios. Ya tenemos claro que es la unicidad, ahora con la pluralidad. La Biblia nos da detalles acerca de esa pluralidad. Ok, antes de continuar, él menciona sobre la deidad, ¿verdad? Que es una palabra que yo también he usado. Ahora, la pregunta que quiero hacer entonces es en sí, ¿qué es la deidad? Antes que continúe. La deidad es decir lo mismo como Dios. ¿Es la deidad y Dios la misma palabra, la misma cosa? En sí no son la misma cosa, ¿verdad? No podemos decir que dos cosas son iguales, tienen una diferencia. Ahora, ¿cómo se puede decir, verdad? Porque también menciona que hay un Dios, pero que hay tres seres y son dos cosas opuestas, como dije, ¿verdad? No pueden ser la misma cosa. ¿Cómo podemos nosotros decir que la unicidad, diciendo que es solo uno, va junto con la polaridad de más de uno? Eso es ya confusión. Es como decir que los colores blanco y negro son la misma cosa cuando todos sabemos que son los dos extremos de los colores. Uno es lo más claro y el otro es lo más oscuro. No podemos decir que es el mismo color.
consiste en la existencia entonces, en la dinámica de tres personas coeternas que constituyen esa deidad. Así tenemos textos. Entonces, como dije al principio, oigan y miren los títulos y cómo las cosas cambian, ¿verdad? Primeramente está diciendo que son tres seres, y esto tiene que ver con la historia que les dije sobre la iglesia, cómo fue de una cosa a otra y después terminó con la Trinidad, ¿verdad? Igual como su título, que si están poniendo atención van a ver cómo va cambiando. Él cambia ahora de tres seres a tres personas. Las dos cosas no son iguales. Creo que lo hace también porque o lo está haciendo porque cuando él introduce a Ellen G. White, cuando lo va a introducir ahora, ¿verdad? Ella no tiene en ninguna cita que mencionan tres seres, pero ella sí tiene algunas citas, muy pocas citas, creo como 4 o 5 citas, donde se mencionan tres personas. Ahora, alguien puede decir, oh no, porque esta cita está aquí y allá en muchos lugares. No. Originalmente hay como 4 citas, si no estoy equivocado, pero estas 4 o 5 citas con compilaciones la han puesto y parece que hay más. Pero son solamente 4 o 5 veces que ellas mencionan sobre tres personas o la tercera persona, solamente. So, ella, como dije, sí escribe de tres personas en sus últimos años por ciertas razones que ahora mismo no tenemos tiempo de tocar, pero solamente ella habla de dos seres divinos en todos sus escritos. Como dije, vean la presentación ser versus persona, donde yo entro y enseño su propio escrito sobre esas cosas. Vamos a continuar aquí en esta presentación. Estos como Génesis 3:22 dice, el hombre es como uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una conversación, una interacción a lo interno. Y ellos dicen, mira, el ser humano es como uno de nosotros. Obviamente ahí no hay ángeles en la plática, ahí no hay arcángeles, es un diálogo, es una conversación a lo interno. Génesis 11:7, descendamos y confundamos, otra vez la primera plural. Luego tenemos en Isaías 6:8, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Se dan cuenta? La Biblia nos dice claramente que a lo interno hay una pluralidad dentro de ese Dios único. Ahora, hago una pregunta para que piense, ¿verdad? Porque sí, hay estos versículos que hablan de nosotros, pero pudiera ser que cuando la Biblia dice nosotros, como él acaba de mencionar, aunque no es específico de quién hace parte de este nosotros, podemos nosotros concluir con el que pudiera ser esos de la misma naturaleza o raza. O podemos nosotros concluir, quiero decir, que pudiera ser esos de la misma naturaleza y raza, ¿verdad? O raza, usando las palabras humanas, la misma naturaleza, cuando habla de nosotros. Esto significa que pudiera ser que los ángeles no estén incluidos, como él dice, y yo estoy de acuerdo, porque no son de la misma sustancia de Dios. Pero la Biblia nos da una clave de quién podrá ser, a quién se refiere cuando dice nosotros, cuando Dios dice nosotros. Porque recuerden, va a ser de la misma naturaleza que el mismo Dios. Recordemos todos los versículos que hemos mencionado, con lo que vamos ahora a mencionar aquí, que voy a añadir. Voy a añadir estos versículos para que puedan añadir más a lo que estamos sabiendo. ¿Quién más pudiera ser que tiene la misma naturaleza que Dios para que pueda ser nosotros, ya que los ángeles no lo tienen? Si vamos aquí a Hebreos, esto va a ser solamente 3 secciones aquí. En Hebreos 1, versículo 1 al 4, vemos aquí el primer ejemplo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, etc. Versículo 4, al final se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, he hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Vemos aquí que Dios
el único que es la misma imagen de su sustancia hasta ahora en esta sección, en Hebreos, es el Hijo solamente. No vemos a ningún otro que es de la misma sustancia, que del mismo nivel sustancia. Es más, vemos que él hereda de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, nos dice aquí que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos aquí el Verbo, sabemos que el Verbo es Jesús, y Jesús estaba con el Padre. Esto lo vamos a ver ahora en la próxima para que lo puedan ver. Y el Padre, el Verbo que es Jesús, era Dios, no es el Verbo, era el Padre. ¿Ok? El Verbo era Dios, ¿por qué? Porque era, como leímos en Hebreos 1, era de la misma sustancia del Padre. Como dice aquí, en el versículo 3, la imagen misma de su sustancia. Y para que vean en Juan 1, 1 al 3, Juan repite la misma introducción otra vez en 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, y le pone, es más, le pone nombres para que podamos entender mejor cuando se habla de Dios, si es el Padre, si es Jesús, etc. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al Verbo de vida. Este es Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, que es Jesús, porque en Jesús estaba la vida, no dice en Juan 1, la cual estaba con el Padre, ¿verdad? El Verbo estaba con Dios, como dice aquí en Juan 1, versículo 1, el Verbo era con Dios, y también nos dice en versículo 2, este Verbo era en el principio con Dios, y este Dios es el Padre, cual estaba con el Padre, y se nos manifestó, ¿verdad? Cuando leemos Juan 1, versículo 1, al final dice, el Verbo era Dios. Eso no significa que el Verbo era el Padre, porque Él estaba con el Padre y Él no es el mismo Padre. Cuando está diciendo que el Verbo era Dios, es porque es la sustancia de Dios. Y como Hijo, Él es Dios, pero no es el único Dios de la Biblia. Es el Hijo del único Dios de la Biblia, de la misma sustancia. Eso, si tienen preguntas sobre eso, me pueden hacer comentarios y podemos expandir más en otro video. Versículo 3, 1 Juan 1, versículo 3, bien importante aquí, para definir cuando se habla aquí de nosotros, quién está incluido en el nosotros, que él mencionó en el Génesis y en otras partes. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ahí termina. Claro, hay versículo 4 y eso, pero y ahí termina la introducción y no hay comunión con más nadie, solamente con dos. Cuando habla de nosotros, no podemos concluir que hay tres, porque no nos da una definición específica. Pero la Biblia, cuando leemos la Biblia y entendemos la Biblia, entendemos que es el Padre y el Hijo solamente. Ahora, también hay otro versículo, ¿verdad? Que es el más famoso, que todo trinitario debe conocerse y siempre se usa para defender la Trinidad. Y por una razón u otra, él no la mencionó. Y ese versículo, si lo estaban ya pensando, ¿verdad? ¿Por qué no se mencionó? Se encuentra en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Nos dice aquí, entonces Dios, me pone esto para aquí. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, etcétera, etcétera. Ahí está un nosotros, como él menciona. Ahora vamos aquí a ver el escrito de Ellen G. White, porque esto se está tratando en Ellen G. White, ya que vimos por la Biblia primero lo que ella tiene que ver, o ella habla sobre este nosotros o nuestra imagen en Génesis 1, 26. Vemos aquí, entonces, escrito en Ellen G. White, en la historia de la redención, en capítulo 2, la creación, vemos aquí sobre ese versículo en HR 20.2. Nos dice, después de crear la tierra y los animales que le habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella.
Entonces Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Adán salió de las manos de su creador, etc. Vemos aquí el que habló, dice, Dios dijo a su Hijo. So, no sé por qué no menciona Génesis 1:26 y creo que yo creo que sí sé por qué lo menciona. Y creo que no lo menciona por la razón que si fuera a mencionarlo y vamos al escrito en G. White, ya ahí tenemos un problema para lo que él quiere presentar. Un nosotros que incluye más de dos. Pero el espíritu de profecía nos dice específicamente que hay un Dios que le dice a su Hijo y no hay más nadie. Y por si acaso que alguien quiera decir que esto es una compilación, bueno, esta compilación viene de lo escrito en G. White. Vamos a un libro que se fue publicado durante su tiempo, que es un buen libro, especialmente el primer capítulo, que ayuda a poner la verdad lo más posible. Es Patriarca y Profeta, capítulo 12, punto 2, nos dice, el soberano del universo, ¿verdad? El soberano del universo, que es uno, no estaba solo en su obra benefica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus exinios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. ¿Qué es lo que dice ahí? Que Cristo, el verbo, como ya vimos estos versículos, ¿verdad? Lo tocamos en la Biblia, ahora lo que dice el Espíritu de Profecía, dice aquí, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser, no la única persona, el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y continúa ahí, y entonces hablas de su generación, pero como no estamos hablando si Jesús fue engendrado o no, estamos hablando de quién es el único de la Biblia por ahora mismo. Pueden seguir leyendo, si están interesados me dejan un comentario y hablamos más sobre eso en otro tema. Pero vemos que es el único ser, no hay ningún ser Espíritu Santo, solamente el único ser que estaba con Dios, el único o el Padre, era el Hijo solamente. Y ya vemos aquí, ya de la Biblia, y vemos del Espíritu de Profecía, que no hay tres, sino hay dos. No son dos personas o tres personas, un ser, como él trata de cambiar, y no son tres seres, como él menciona en el principio, sino son dos seres. Vamos a continuar. Estos textos nos están diciendo que hay una diferencia de un ser con otro. No es un ser que se distribuye en tres y vuelve a ser uno, no. Son tres seres distintos, tres seres diferentes, que tienen un acuerdo de funciones. Tienen un acuerdo de funciones porque Dios no va a duplicar, sino que se va a distribuir sus funciones para con el ser humano y para con todas las necesidades que debe atender de este universo. Ok, sobre esto aquí un poco más confuso todavía, ¿verdad? Primero empezó con tres seres, después son tres personas, y ahora declara mucho más fuerte que son tres seres, pero que también Dios se divide el trabajo a tres seres o a tres dioses en sí, ¿verdad? So, ¿cómo es esto? Son tres seres y cómo es que Dios, cómo que, no entiendo, son tres seres, pero hay un Dios que divide el trabajo a tres seres. No, es una confusión. Otra vez está cambiando la palabra de seres y personas para que la gente no se den cuenta y no se están dando cuenta. Por eso estamos haciendo este comentario, estos videos. Entonces, hay uno, tres, cuatro. ¿Ok? ¿Ven el problema aquí que se está sucediendo? So, si usted no lo ven, regresen unos segundos y oigan lo que él dice de nuevo, ¿verdad? So, que hay un solo Dios que ahora divide el trabajo a tres dioses. So, es un poco confuso. Vamos a continuar aquí con la presentación. Hay una relación, sí, se aclara que para cuando se va a tratar la salvación del ser humano, cuando se va a abordar la temática del plan de redención, hay una autoridad y una subordinación entre el Padre y el Hijo. Pero esta subordinación no es ontológica, sino que es misionológica. Ok, so, él habla sobre una subordinación.
Y esto sí es bien bíblico, ¿ok? Y yo creo que a lo mejor presente, no sé si presento versículos después, pero es bien bíblico, ¿ok? Ahora, lo que él dice sobre esto, esta subornación que no es oncológica, como dice, pero si no es misionera, algo así, que es lo que hoy en día creo que las escuelas sabáticas adventistas están tratando de enseñar, ah, no es bíblico esta cosa de misión, porque significa entonces que de verdad no es una subornación, es una actuación lo que están haciendo. Lo que yo encuentro bien interesante, y yo quiero que pongan oído al resto de la presentación, ahora con esto en mente, es que solamente es entre dos y el tercero conocido como Dios, el Espíritu Santo, va a desaparecer por un buen rato. Se recuerda, él está enfocando en tres, pero ahora que lo que dijo, una subordinación entre el Padre y el Hijo. Y el tercero desaparece. Tú vas a ver que no habla por el tercero por un buen rato, creo, en todo este discurso. No sé por qué no habla del tercero cuando el tercero existe y es parte de este un solo Dios, pero que son de verdad son tres dioses. ¿Qué queremos decir con esto? Que el ser de cada uno de ellos no tiene una superioridad ni una inferioridad. El ser de cada uno de ellos comparten la misma naturaleza, pero en momentos de desempeñar una función, entonces se organizan de tal manera que uno tenga una superioridad y el otro tenga una inferioridad en términos de la función, no de su ser y su esencia en sí. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos? Vamos con esta idea antes de entrar a la conclusión, que creo que más o menos por aquí vamos a terminar este primer video. Me gustaría saber de dónde es que sacó esta conclusión de subornación, porque no es bíblica. Él no tiene ninguna referencia bíblica, pero solamente tiene teorías para poder forzar algo que ahí no existe. Es más, recuerda que habló de tres, pero entonces después a la subornación otra vez menciona que uno se soberna al otro. Por ejemplo, nosotros sabemos que de la Biblia en el Antiguo Testamento tiene muchos ejemplos de Jesús por medio de los personajes que nosotros leemos. Y lo conocemos este tipo de cosas lo conocemos como los tipos y los antitipos. Los tipos son siendo ejemplos de la realidad espiritual que nosotros conocemos como el antitipo. Por ejemplo, el cordero que se sacrifica es el tipo y el antitipo la realidad o el cumplimiento de lo que significa esto. Sabemos que es Jesús muriendo por nosotros. Y así tenemos nosotros varios ejemplos. Un tipo que representa la realidad espiritual, nosotros lo podemos ver en Génesis, en la historia de José. José pasó por su tribulación y llegó a ser como el faraón. El faraón le dio una posición por arriba de todos y le puso todo bajo sus pies. ¿Y dónde estaba José, verdad? Cuando le puso todo bajo sus pies, era como si fuera el mismo faraón que estaba ahí, ¿verdad? Él representaba al faraón. El faraón le dio una posición alta y él estaba obviamente por abajo del faraón. Ahora, la única excepción, ¿verdad? Como estaba tratando de decir ahora, era que el faraón mismo, cuando era el único que estaba por encima de José. La realidad de esto, o el antitipo, nosotros lo vemos en Jesús y José representa a Jesús. Ahora, vamos a ver esto en la Biblia sobre Jesús, ¿verdad? Para no solamente teorías, como él está haciendo, sin ningún escrito bíblico, vamos a ver esto aquí. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice aquí, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Si la sobernación no es una sobernación verdadera, sino solamente de misión, entonces cuando Pablo aquí dice que el varón es la cabeza de la mujer, no significa que el varón de verdad es la cabeza de la mujer. Pero sabemos que la Biblia entera, el sistema del santuario y todo, y parte del sistema de Israel, todo eso está basado en que el hombre es la cabeza de la familia, ¿verdad? Y la mujer es su ayudante. Y cuando Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer para que sea el ayudante del hombre y puso al hombre como cabeza. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Sabemos aquí que no es una metáfora, como él está tratando de decir, o algo misionero, sino es ontológica, como él dice. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23 al 28 nos dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Ahora aquí está, versículo 24. Luego el fin,
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, estoy hablando de Jesús, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él, que Jesús, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Ahora, porque todas las cosas el Padre las sujetó debajo de los pies de su Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetados a Él o al Hijo, claramente se exceptúa aquel que es el Padre, que sujetó a Él, el Hijo, todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahora, aquí, leyendo esto y entendiendo, si me siguieron aquí y ven lo que está viendo en la pantalla, pueden ver los colores que también ayudan. Si se dan cuenta, el presentador dice que es una sujetación, que es, ¿cómo es la palabra que usó? Se sobornó, se sobornó por razones de misión solamente, no ontológica, como dice él. Ahora, si ese es el caso, cuando Jesús termine su misión, entonces él no estaría sujeto a su Padre. Él ya estaría para atrás donde estaría. Pero vemos aquí algo opuesto a lo que está diciendo. Aquí la Biblia nos dice, Pablo nos está diciendo en 1 Corintios capítulo 15, que cuando todo termine, ¿verdad? Versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, después que él termine con esta misión, entre comillas, que se está mencionando, entonces, en ese momento, el Hijo mismo, bueno, él también está sujetado ahora, pero otra vez, él, cuando su misión, entre comillas, termine, él mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. So, en sí, lo podemos ver de esta forma, al revés a lo que está diciendo el presentador. Dios elevó a su Hijo y le dio todo, ¿verdad? Lean los versículos mientras estoy hablando aquí, para que Él tenga, dice aquí el versículo 5, porque es preciso que reine, para que Él reine sobre todo, que tenga toda supremacia, dominio, toda autoridad y potencia, versículo 24. ¿Verdad? Hasta que sus enemigos estén debajo de sus pies. So, Dios lo elevó, no lo bajó como una misión. Y después, ¿verdad? Ahora, el único que está, que se excepto, como dice el versículo 27, igual como vemos en la historia de José, el único que se excepta es el mismo Padre, porque el Padre fue el que lo elevó y le puso bajo todos sus pies. Y cuando el Hijo termine con esta, entre comillas, que es solamente una misión, obviamente sabemos que es una misión, pero no la forma que Él lo pone, cuando Él termine de someter todo bajo sus pies, entonces el mismo Hijo ahora se sujetará al que lo sujetó, ¿verdad? Ahora más, ya, no estoy diciendo que el Padre lo va a bajar, pero que ya entonces Él se va a sujetar porque ahora el Padre es Dios en todo. Vamos a ver aquí si, denme un segundo, a ver si continuamos o paramos. Vamos a continuar con 3 citas más, ¿verdad? Con esto, para que lo puedan ver. Lo que estaba diciendo de la Biblia basado en el espíritu profecía, y ya con esto entonces terminamos y el próximo video continuamos de ahí y continuamos de ahí para adelante. Vamos aquí a ver en ATO, que es Alza tus ojos, un devocional, pero de lo escrito de Ellen G. White, nos dice, y algunas veces, afortunadamente, para esos que no les gustan compilaciones, rapidito, el inglés, no todo el inglés está traducido al español. Y algunas veces lo que está en inglés, que normalmente no está traducido al original, sí fue traducido y se puso en devocionales. So, lo que se en los devocionales está en el original en inglés durante el tiempo de G. White, pero futuramente no se ha traducido todo eso. Continuando con esto aquí, lo que está diciendo en el Energy White, nos dice, Dios, es más, esto es para después, se lo voy a dejar para después, y si no es para después lo conecto por esta parte. Dios es uno con el Padre por algo que dice. Lo voy entonces a ver en el próximo estudio, ya que se ha pasado un poco el tiempo.
y no quiero hacer este video muy largo. Vamos a tener una oración antes de terminar para poder concluir con esta parte del estudio. Gracias Dios por este estudio hasta donde hemos llegado. Te pido que tú puedas ir abriendo las mentes y los ojos a muchas personas aquí que han sido cegados por el enemigo. Te pido que tú nos ayudes y nos siga dando inteligencia y fuerzas para poder continuar en tu verdad. En el nombre de Jesús lo pido todo. Amén.